9. Siguiente tema. Informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria para determinar la responsabilidad por los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano, aprobado en la quinta sesión extraordinaria del 2 de noviembre de 2017 y suscrito por los congresistas Foronda Farro, Meléndez Celis, Villanueva Mercado y Villanueva Arévalo, presidente de dicho grupo de trabajo. En las sesiones del Pleno de los días 13 de diciembre de 2017 y 16 de abril de 2019, el congresista Villanueva Arévalo, presidente de la Comisión Investigadora, sustentó el informe final en mayoría. Se da inicio al debate y tiene la palabra el congresista Villanueva Arévalo. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción, congresista Iberico. Presidenta, por su congresista Iberico. Gracias, presidente, y pido las disculpas porque no me voy a referir al tema, sino a lo que acaba de suceder. Se ha exonerado de segunda votación a un proyecto de ley aprobado por menos de 40 votos. Esto pone en cuestión seriamente el mecanismo de la doble votación para aprobar proyectos de ley. Le quita mucha seriedad. Yo entiendo que se exonere de segunda votación un proyecto que es votado por una gran mayoría de los congresistas, que es casi unánime, pero en un proyecto donde hay temas que ameritan una reflexión. Por eso, presidenta, mi preocupación por la forma en que se está vulnerando el sistema de doble votación que se hizo justamente para poder trabajar en el Congreso sin la existencia de una Cámara revisora que era antiguamente la Cámara de Senadores. Como se eliminó el Senado, como se optó por la unicameralidad, se dijo vamos a solucionar el problema con la doble votación. Y miren lo que acaba de suceder, presidenta, yo lo lamento, pero en fin, ya se aprobó el proyecto, pero no está bien que camine así el Congreso desde mi modesto punto de vista, presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Villanueva. Gracias, presidenta, nuevamente. Tal como usted lo dijo, presidenta, este es el informe de la Comisión Investigadora Multipartidaria para determinar la responsabilidad de los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano. Esto se sustentó ya el 13 de diciembre del 2017, solamente que en esa fecha entró a un cuarto intermedio para el sustento del informe en minoría, presentado por la congresista María Melgarejo y el congresista Miguel Castro, pero posteriormente el informe en minoría fue retirado e integrado al informe mayoría, por lo tanto es un informe presentado por unanimidad. En este sentido, presidenta, el informe final de esta comisión, tras ser explicado o presentado 2 veces, sería oportuno que en esta oportunidad tomemos la decisión, previo a hacer un resumen muy breve, muy sucinto de lo que constituyó el trabajo de esta comisión multisectorial en relación a este problema que ha sido muy fuerte, que ha afectado el tema social en las comunidades nativas amazónicas, también afectó el tema ambiental con la contaminación de riachuelos y algunas lagunas propias de la Amazonía y ríos. Sin embargo, presidenta, en las responsabilidades que en conjunto hemos revisado en esta comisión sobre responsabilidades de Petroperú por un lado, Ocinermin por otro lado, OEFA, la propia Fiscalía de la Nación con las intervenciones. Después de un año ya de la presentación de este informe, seguimos trabajando en la comisión con la responsabilidad de trabajar en coordinación con Petroperú para tratar de corregir los problemas que determinaron estas afectaciones ambientales.
A este nivel, Presidenta, aparte de las pérdidas que en su momento trajo, los conflictos sociales que también se multiplicaron y la propia irresponsabilidad en la disciplina de la supervisión de los organismos pertinentes como OEFA y OSINERVIN, se han ido en una franca mejoría, tengo que reconocer. En tanto, este informe trabajado por la Comisión Multipartidaria del Congreso, tuve la ocasión de trabajarlo como presidente del Consejo de Ministros, porque a su vez la presidencia del Consejo de Ministros también tenía responsabilidades en función de tener las reuniones con estos organismos técnicos y las comunidades nativas. En todos esos casos, Presidenta, se han ido avanzando en soluciones prácticas. La importancia de que hoy día se determine una decisión sobre esto implica que el país va a tener que invertir solamente en el caso de la planta de refinería de Talara y el oleoducto, un aproximado de 5.400 millones de dólares, por un lado. Y por otro lado, la economía de la Amazonía, especialmente de la región de Loreto, se ha visto fuertemente afectada por la baja del canon petrolero, ya sea coincidente lamentablemente con los precios bajos en el mercado internacional y estos derrames. Sin embargo, Presidenta y colegas, ahora Petroperú está en una campaña de poder mejorar y ha conseguido el financiamiento para hacer el oleoducto. De tal manera, Presidenta, como resumen, lo que puedo señalar es de que a un año de haber presentado este informe, hemos logrado que también empiece a trabajarse con todos los organismos involucrados, con responsabilidades diferentes dentro de este problema, y se está actuando. Se está actuando de tal manera de que una aprobación hoy día de esto puede facilitar más los acuerdos que se están tomando con las comunidades nativas, la inversión que se tiene que hacer por parte de Petroperú y que también está en curso. Por la parte de la Fiscalía también han puesto atención sobre estos problemas centrales, a pesar de las limitaciones que siempre tiene, y los organismos de OEFA y OSINERVIN han empezado a tener una supervisión mucho más sistemática. Queda por delante, sin embargo, los trabajos que se tiene que hacer en relación a la valoración de los efectos negativos que ha causado este derrame en general. Pero eso ya corresponde a una evaluación de largo plazo. Por lo tanto, Presidenta, me siento como presidente de esta comisión, en primer lugar, reconocer el trabajo que se hizo con los congresistas Meléndez, con los congresistas María Melgarejo Castro, el congresista Villanueva, que también formó parte de esto, y la congresista Foronda, un informe muy profesional, minucioso, pero al mismo tiempo cada uno ha ido haciendo y contactando con los organismos para resolver el problema. No nos hemos quedado solamente en la función de hacer la investigación correspondiente, determinar las responsabilidades, sino que nos permitió también participar en las soluciones que se han ido tomando y que están en camino. En tanto eso, Presidente, yo lo que quisiera es que usted ponga en la votación a este informe, que será muy positivo, tanto para la función investigadora que el Congreso hace en su conjunto, como para este organismo de Petroperú, que está en una franca mejoría en cuanto a su proceso de explotación. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Villanueva. Si algún congresista quisiera hacer uso de la palabra. Congresista Dagmer.
Señores congresistas, paralelamente al trabajo que hizo esta comisión investigadora, en la Comisión de Energía y Minas se formó un subgrupo de trabajo que fue presidido por un congresista que está en este momento conversando sobre la materia, o sea que no voy a interrumpirlo, pero en la cual vinieron diversos sectores a dar los informes correspondientes. Ciertamente nuestro objetivo de esta comisión era más reducido que el objetivo de la comisión investigadora, que ha sido presidida y que ha tenido un gran trabajo, como se ha manifestado en su informe. Pero de ahí obtuvimos informaciones que ahora se ratifican, se reiteran y queda más claro en el conjunto. Se decía, por ejemplo, que el oleoducto norperuano estaba ya a punto de caerse, era una especie de oleoducto ya demasiado viejo, que estaba corroído, que se iba a destruir solo, que por todos lados se salía el petróleo, lo cual es una mentira. Había problemas, existen problemas, pero el oleoducto tiene una consistencia fundamental, más aún cuando está vinculado a la principal inversión que está haciendo el Estado. El Estado está invirtiendo varios miles de millones de dólares en el gran proyecto de traer el crudo pesado a la Amazonía para la refinería de Talara y tener una refinería de primer nivel en el Perú, que nos permita no solamente tener combustible adecuado, sino desarrollar industrias complementarias. Ese proceso estaba atravesado por diversas dificultades. Se decía que el ducto estaba corroído. Bueno, la información que da la comisión y que nos dio Petroperú y que dio Perú Petro es que no es que esté corroído, hay problemas en el mantenimiento, y a eso apunta el informe de la comisión, a que se mejoren los problemas en el mantenimiento, y eso es lo que entendemos está haciendo Petroperú a propósito justamente de las evaluaciones que se están haciendo. Pero además se requiere mejorar y optimizar la gestión integral del oleoducto. Donde hay oleoductos que tienen este carácter estratégico, como el caso lo tiene en el Perú, que es el caso de Medio Oriente o oleoductos que van hacia Europa, son oleoductos que tienen un cuidado de seguridad estatal o de complementación estatal. Son oleoductos que inclusive forman parte de guerras internas, como lo que ha ocurrido en Medio Oriente, que es conocido, que los del ISIS se tomaban por asalto los oleoductos para poder vender petróleo a los barcos que se lo llevaban a Europa y así financiar su actividad. Bueno, esas cosas no han ocurrido a ese nivel en el Perú, pero es evidente que había alguna gente que buscaba sacar algo de petróleo para hacer negocio, o para fastidiar a Petroperú, o para peleas internas, o para negociar, mal entendido, algunas reivindicaciones locales. Ciertamente el rechazo de muchas comunidades y muchos sectores ante la ausencia del Estado en promover el desarrollo de la Amazonía ha llevado a que algunos tengan una situación difícil de relación con el oleoducto, pero yo puedo señalar, como hemos visto en representaciones que han venido a... Tiempo adicional. Es que para las comunidades campesinas del Perú el oleoducto tiene un doble sentido. En una parte es un problema porque genera posibilidades de contaminación, y cuando está mal gestionado o hay dificultades en el mantenimiento genera esa contaminación, pero por otro lado representa el Perú. Es una manera de estar vinculado con el conjunto del Perú. El oleoducto es un símbolo del Perú en su conjunto, no solamente de la actividad petrolera. Y la actividad petrolera con Petroperú es indispensable, así garantizarla y afirmarla. Yo, por eso me parece que los elementos que ahora se van a plantear para mejorar, para caminar, lo está asumiendo Petroperú, tal como ha sido informado también en las respectivas comisiones del Congreso. Ha venido el presidente de Petroperú, hasta los dos presidentes que han habido, y han informado todas las actividades que están haciendo en relación a garantizar. Y Petroperú, ¿qué cosa está garantizando? Además de la sostenibilidad de la Amazonía, está garantizando el efectivo funcionamiento de la refinería de Talara, porque sin el oleoducto la refinería de Talara es una máquina para hacer café. Con el oleoducto la refinería de Talara es la refinería más avanzada en esta parte de América Latina desde el punto de vista de la producción de combustibles limpios. Para concluir. De combustibles limpios y para poder vender. Ciertamente que va a generar eso una nueva condición de Petroperú, por lo menos en el primer año, porque tiene que ser mantenido, adecuado, puesto en funcionamiento, pero además supone empezar a pagar las deudas por el buen préstamo que consiguió Petroperú para sacar adelante la refinería. Pero esa es la nueva etapa en la cual tiene que venir, y ahí no termina. Lo fundamental, y esto es bueno y con esto quiero terminar, señora presidenta, señores congresistas, es que estamos entrando en el país a un momento en el cual vamos a tener combustibles limpios para el conjunto de nuestra patria, porque eso va a producir la refinería de Talara.
vamos a tener la posibilidad de diversificar. Para concluir. Como por ejemplo la posibilidad de generar fertilizantes en el norte del país, junto con los fosfatos de Bayobar, y apuntalar la agricultura, pero también vamos a tener la consolidación del mercado del gas, porque la refinería de Talara va a funcionar básicamente quemando gas, y entonces el mercado de gas se va a consolidar no solamente para la refinería, sino para las ciudades y para todos los usos que son imprescindibles en el norte del Perú. Y en otras zonas va a ayudar a tener una visión positiva de la urgencia del gasoducto surperuano. Para concluir. Para tener no solamente gas, sino una petroquímica que consolide también los insumos básicos para tener una agricultura fundamental y floreciente. El paro agrario que acaba de ocurrir nos demuestra que el mundo andino está exigiendo justamente las posibilidades de ese fertilizante que nos puede dar. Por eso, señora Presidenta, me parece positivo que el informe, en los términos que ha sido presentado, pueda llevar a que haya un conjunto de mejoras, que es lo que se señala y ha sido señalado por el presidente de la Comisión, está ya ejecutando Petroperú al respecto. Gracias, congresista. Congresista Pariona. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, desde mi despacho yo tengo como una línea importante y prioritaria de trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas originarios, tanto andinos como amazónicos. En nuestro despacho hemos recibido a delegaciones distintas de comunidades como Cuninico, San Pedro y otros que han sido afectadas por los derrames del oleoducto norperuano, exigiendo un conjunto de derechos elementales, como por ejemplo el derecho al agua segura para el consumo humano, el derecho a tener evaluación y atención a su salud, porque estarían siendo afectados enormemente en su salud física, biológica y también en la salud ambiental propiamente. Yo me quiero referir básicamente del impacto que ha dejado hasta el día de hoy el conjunto de derrames petroleros en esta parte de la Amazonía, sobre todo en el sector de la Amazonía. Y entonces tenemos, y me parece muy bien las conclusiones vertidas por esta comisión investigadora, porque en primer lugar, Presidenta, lo que señala es que no hay indicios de vínculos y responsabilidades de las comunidades frente a los derrames ocurridos. No existe evidencia que las empresas fueron contratadas por presión de las comunidades nativas, cuando en realidad más bien se les acusaba a los indígenas, a los hermanos de las comunidades, como los que estarían originando los derrames petroleros, como los que estarían cortando las tuberías de conexión. Y eso queda totalmente descartado cuando en realidad las comunidades nativas lo único que han exigido es un territorio sano, un territorio que les permita vivir dignamente, consumir agua, seguir dedicándose a la pesca, seguir dedicándose a la agricultura y a la conservación de la biodiversidad. Eso, Presidenta, también nos da colación a que en el informe sí se señala el conjunto de deficiencias e incumplimientos del propio Estado. Llámese, por ejemplo, el organismo como Cinerninc, así también como el propio Ministerio del Medio Ambiente, así como la propia responsabilidad de OEFA en términos de la supervisión, la inspección. Obviamente también ha habido incumplimientos de la propia, en este caso, empresa Petroperú, al no desarrollar a cabalidad sus planes de contingencia y sobre todo, por ejemplo, el mantenimiento del oleoducto. Y ojalá en adelante esto permita modernizar, tener mejor desarrollo, en este caso, de un recurso tan valorable como nuestro país, de los hidrocarburos, pero también mirar a que en el centro de estas políticas hidrocarburíficas están las comunidades nativas, están los pueblos originarios, poblaciones que hasta el día de hoy están siendo postergadas en su salud, en su alimentación, en el derecho a vivir en un ambiente sano, y están exigiendo también la seguridad jurídica de sus territorios. Estos temas no han avanzado, colegas. Nosotros desde este Parlamento... Tiempo adicional. Del año 2011, Presidenta, no es nuestro periodo, pero es el anterior. Desde el año 2011, el Congreso de la República no ha
aprobado un solo proyecto de ley dirigida a los pueblos indígenas para salvaguardar sus vidas, sus territorios, sus tierras, la biodiversidad. Y no es porque no hayan iniciativas de ley, Presidenta. Más del 50% de iniciativas de ley para proteger, para salvaguardar la vida de los pueblos indígenas, yo he presentado desde el despacho congresal. Y el 50% de la producción legislativa de mi despacho está relacionada con los derechos de los pueblos indígenas, y yo quiero llamar la atención porque las recomendaciones que hace el informe justamente tiene que ver con el conjunto de derechos que hay que resarcir a los pueblos originarios. Por ejemplo, la titulación de las comunidades, la titulación que sigue siendo una deuda histórica en las comunidades amazónicas como en las comunidades campesinas. Y en ese sentido, Presidenta, yo valoro el equipo que ha trabajado este valioso informe y esperemos que sirva para bien y para que nuestras comunidades tengan una vida digna. Gracias, congresista. Congresista Rosas. Presidenta, de este informe yo creo que lo más importante es precisamente que, bueno, que se haya aprobado de manera unánime, no hay dos informes, sino un solo informe. Pero desde el Frente Amplio a nosotros lo que nos parece más importante son las personas. ¿Por qué? Porque estos derrames no es un problema solamente de hablar de tubos o de producción, sino también hablar de las personas. Esta mañana hemos estado reunidos nada menos que con la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados, y entre ellos estaba el presidente de la comunidad de Nazaret, ¿no?, de Chiriaco e Imasa, de la región Amazonas. Lo primero que nos han contado es que ahí hay niños contaminados, y contaminados después de estos derrames de petróleo, porque los que fueron a remediar estos problemas fueron nada menos que niños, y estos niños se han contaminado. Y estamos hablando de más de 35 niños que han sido tamizados y se les ha encontrado metales pesados como consecuencia de esta remediación. Han ido a remediar niños y en este momento nadie atiende esta situación. Pero también, Presidenta, hay impactos socioambientales que se han producido por estos derrames. O sea, no solamente estamos hablando de tubos, de tecnología, estamos hablando también de personas, estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de la biodiversidad, donde algunas especies de flora y fauna han desaparecido o están siendo afectados también. Entonces, acá tenemos que hablar también de igual modo cómo se han afectado los ecosistemas y los servicios ambientales. Estamos hablando también del consumo humano y de la seguridad. ¿Por qué? Porque estos ríos, que era fuente de alimentación de los peces y que ahora ya no hay cómo recurrir a esto, sino más bien están recomendando que se hagan crías no en el río, sino más bien en estos criaderos de peces, que eso es muy raro porque de eso no se vivía antes, ¿no? Y estamos hablando también de cómo enfrentar los impactos del cambio climático a nivel mundial. Pero estas afectaciones, señora Presidenta, afectan fundamentalmente a niños, y tenemos 70 comunidades indígenas de Urarinas, Parinari, Nauta, en la región Loreto, e igual cosas tenemos también en la zona de la Amazonía, en la región Amazonas, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es mitigar las consecuencias negativas de estos derrames y rectificar la respuesta del Estado en todos los niveles. Proponemos la siguiente cosa desde el Frente Amplio: que la Presidencia del Consejo de Ministros, tiempo adicional, que considere la implementación y seguimiento de las normas legales, políticas y programas especiales que permitan disminuir los riesgos sobre la salud y la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas. Y por esa razón también recomendamos los parámetros técnicos ambientales estandarizados para las contingencias ambientales en el subsector de hidrocarburos, y también la metodología e instrumentos claros que permitan cuantificar con precisión el valor de las pérdidas y los daños generados por los impactos provocados al medio ambiente.
y los protocolos oficiales y detallados sobre el procedimiento que se seguirá para hacer efectivas las compensaciones requeridas en cada tipo y en cada caso. Estas recomendaciones las estamos haciendo desde el Frente Amplio y creemos que Petroperú cumpla con remediar y recuperar totalmente las zonas afectadas por los derrames de petróleo y que su desempeño sea verificado mediante una auditoría ambiental a cargo de una institución especializada e independiente. Por favor, con un poquito más de tiempo. Sí, tiempo adicional. Además que la empresa petrolera para operar deberá disponer de una evaluación ambiental estratégica del oleoducto norperuano en la perspectiva de evaluar los impactos ambientales acumulados. Entonces estamos hablando de impactos de los derrames de petróleo sobre el medio ambiente, la seguridad y la soberanía alimentaria de las comunidades nativas, la calidad del agua, lodos y hechos acuáticos de ríos, lagos, lagunas, humedales y cuerpos de agua en general. Estamos hablando también de que acá tiene que intervenir el Ministerio de Salud, porque estamos hablando de la salud de los pobladores que viven en las riberas, en las cochas y en todo el medio ambiente que también han sido contaminados. Y por eso necesitamos de una estrategia de salud pública integral a ser utilizado cuando ocurra este derrame de petróleo. Entonces, pero sin embargo, siguen los derrames, señora Presidenta. Estamos hablando que los derrames continúan hasta ahora, hasta el 15 de abril. Estamos hablando últimamente del 15 de abril y estamos hablando de los anteriores a esto. Para concluir. Y por esta razón hacemos un llamado, no solamente a Petroperú, sino al gobierno íntegramente para que hagan una atención especial en este informe que se está haciendo, señora Presidenta. Gracias, congresista. Congresista del Castillo. Señora Presidenta, quiero hacer una muy breve intervención que merezca su atención y la del señor oficial mayor, por favor. Fíjese, Presidenta, cuando se formó esta comisión, yo presenté mi renuncia de inmediato. Se la comuniqué a la Presidenta del Congreso, en ese entonces la señora Salgado, y al Presidente de la Comisión. Por una omisión administrativa ajena a mi persona, esto no se comunica a la Administración en la forma establecida. Bueno, no pasaría nada si esto no hubiera tenido consecuencias, pero me han puesto en un récord de inasistentes al Congreso, desacreditándolo a uno personalmente. No importa el tema económico, puede quedarse el Congreso con el descuento hecho, pero yo no puedo aparecer en una lista de inasistentes de una situación en la cual yo no he asumido una responsabilidad porque renuncié de inmediato. Tan así que en los informes finales no aparece mi firma ni nada por el estilo. Yo no he ido a ninguna sesión. Si es que resulta absurdo que uno, no estando sujeto a mandato imperativo, que renuncia expresamente, que no participa, la Administración te siga considerando como integrante de una comisión y tú no puedes zafarte de ese tema. Entonces, te dejan mal, porque esto inclusive mereció un informe que salió en la primera plana de los diarios presentándome a mí como uno de los más inasistentes a las sesiones del Congreso. Sí, ¿cómo no, señora? Congresista Chefe. Gracias, presidente. Gracias, congresista de Castillo. En esa misma línea, presidenta, lamentablemente acá desinforman. Pedir una licencia no es que yo me voy a ir a la peluquería. Licencia es porque tenemos que ir a trabajar en un ministerio con nuestros alcaldes. Mi persona representa la región Piura, tengo el tema de reconstrucción, a veces viajar con los ministros, pero acá, lamentablemente, en el Congreso de la República malinformaron y lanzaron no solo informes en un medio periodístico nacional, sino en la región, poniéndome como que yo era la más faltona, presidente. Cuando yo le explicaba, y que lo debe hacer el Congreso de la República, una licencia no es porque me voy a un sitio a no trabajar. Seamos claros, presidenta, defendamos la institución, no pueden mancillar así la reputación de congresistas.
Es el colmo que el mismo Congreso de la República no haya salido a aclarar a este... La segunda interrupción. Gracias, presidente. No haya salido a aclarar y defender la institución de qué significa una licencia. Gracias, congresista del Castillo. Gracias, presidente.